Buenas tardes. Bienvenidos al estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Les recordamos que ya estamos reiniciando nuestros cultos, nuestros servicios en nuestro centro de reunión, y ahora únicamente vamos a tener los estudios el día lunes y el día jueves en el mismo horario, 7:30 de la noche. Pueden acompañarnos, pueden verlos donde ya están acostumbrados ustedes, en Facebook. Entonces vamos a empezar nuestro estudio y seguimos viendo la oración en familia, que le hemos llamado. El día viernes dábamos algunas razones leyendo Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y cuando ya entendemos, ¿no? Cuando ya hemos entendido que nuestro Dios es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, entonces nosotros de igual manera y de la misma forma podemos adorarle, servirle como familia, ¿no? Hablamos de la institución marido y mujer, que aparece desde Génesis, y también decíamos que se hace extensivo a los hijos y aún a los siervos, y dimos la explicación, el por qué también a los siervos. Dimos algunas razones por las que Dios debe de ser amado y servido, y una de ellas es que decíamos, si ya entendimos que Dios es dueño y amo absoluto, y que todo, incluido nuestra familia, es de Él, entonces debemos de adorarle. Y que si Dios es el amo y gobernador de las familias, entonces ellas deben de servirle y orarle a Él, clamarle a Él, ¿no? Demostrando que verdaderamente es nuestro Señor. Y por último dijimos que si Dios es benefactor, protector, proveedor de nuestras familias, al menos como muestra de gratitud, le deberíamos de servir en adoración y alabanza. Entonces, fueron algunas de las razones que dimos, y la queja del Señor, que ha sido en generaciones, ¿no? Y generaciones, cuando decíamos: oíd cielo y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y hablando y diciendo, ¿no? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. Y decíamos que entonces los que no adoran, los que no reconocen a su Dios, a su Señor, son peor que bestias, ¿no? Bestias, cerdos, criaturas irracionales. Esto es lo que dice la misma palabra de Dios. Preguntábamos si se han olvidado de Dios. Nosotros decíamos: no juzguen, ¿se han olvidado de Dios ustedes? Cuando Dios nunca se ha olvidado de nosotros, ¿no? Decíamos: en cada bocado de pan que comemos, cuando llegamos a nuestro hogar, a nuestro cobijo, cuando vemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios, ¿no? Y entonces la pregunta del Señor es: entonces, ¿por qué no vienen a mí estas familias? ¿No? Dando su providencia, sus beneficios que disfrutamos a cada día de su gracia. Y entonces, ¿por qué no vienen a mí? Decíamos, ¿no? Si viven juntos, tienen techo, comida, ropa, salud. Nos ha llenado de bendiciones. Podemos andar, ver, oír, hablar, disfrutar en familia.
Y así pasan los meses, los años, llenos de gracia, y no vienen a Él. Y decíamos, ellos, las personas que no agradecen a este Dios, entonces piensan o creen que tienen otro benefactor. Le agradecen a alguien que no sea Dios. Pero la pregunta es, si es Dios, entonces, ¿por qué no le honran? Dios los ha preservado, hónrenlo. Dios ha hecho grandes cosas por su familia, entonces vengan juntos a Él. El Señor les ha librado hasta el día de hoy y nos ha librado de todos los peligros, incluida la pandemia, ¿no? Entonces vengan y reconozcan su misericordia. Y aún los que han enfermado, Dios los ha acompañado en todas sus aflicciones y les ha dado fortaleza. Cuando la pandemia ha estado en casa o cerca, y es a pesar de eso, de que Dios nos mantiene vivos, seguimos vivos y en familia. ¿Cuántos podemos decir que es por pura gracia, por pura misericordia? Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde dejamos sus misericordias? En tu vida, ¿qué lugar ocupa el Señor? Si el Señor nos ha librado aún de la tumba, pero no oran a Él ni le agradecen, no le alaban a este maravilloso benefactor, ¿qué podemos decir? Que se asombren los muros, que tiemblen las columnas de las casas. El mismo piso que nos sostiene. ¿Por qué? Porque aquellos que viven juntos en ese hogar se van a descansar sin haber agradecido. Que la tierra se sorprenda porque las familias que el Señor alimenta y que mantiene son rebeldes e ingratas. Si Dios es tu ayudador, es el dueño, es el gobernante, es el soberano de las familias, entonces, ¿por qué no agradecerle y adorarle juntos? Vean, empezamos diciendo, ¿no? Cómo enseñar a los hijos. Aquí la responsabilidad de cada cabeza de familia es hacer lo mismo que hizo Josué. Decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero también vamos a dar hoy una razón más. Alguien dijo, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea la suya. Eso lo encontramos ahí en Números 23:10. Y digo que es un motivo más para la adoración en familia. Y es, en cierto modo, también una preparación para nuestra salida de este mundo. Hablar de la muerte, ¿no? Para el creyente, de nuestro reencuentro con nuestro Padre, nuestro regreso a casa. El hablar de regresar a casa con nuestro Señor. Para los creyentes nunca será un motivo de tristeza desmedida, de dolor, de angustia. No. ¿Por qué? Porque de hecho, todo el tiempo que Dios nos ha permitido, escucha, todo el tiempo que Dios nos ha permitido aquí en este mundo, es solamente una preparación. Es enseñanza para aprender a vivir en el cielo,
Dios nos está preparando para el cielo. Entonces, de hecho, tenemos muchas razones, tenemos muchísimas razones para que la muerte no sea tristeza desmedida, aflicción, ¿no? Como los que no tienen esperanza. Cuando digo como los que no tienen esperanza, me estoy refiriendo a los que no conocen a Dios. Su destino es totalmente diferente que los creyentes. Van a lugares totalmente diferentes. Hablamos del cielo y hablamos del infierno. Y la vida es una preparación precisamente para ir al cielo. De hecho, en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, cantamos hermosos himnos, ¿no? Y cuando los cantamos, creo que lo hacemos con sinceridad, con entendimiento, ¿no? Hay himnos tan preciosos como el que dice, cara a cara espero verle, ¿no? Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gozo mi alma le contemplará. Y siempre preguntamos cuando los cantamos, ¿realmente ese es el deseo que tienes? ¿Sabes lo que estás cantando? Vean, contemplar a Dios cara a cara. Es el deseo de cada creyente. Hay otro himno que dice, ¿no? Más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y bien, vean, si tenemos un hogar en el cielo, es porque queremos habitarlo, ¿no? O sea, esto es algo lógico. Nadie invierte, compra una propiedad, nadie invierte en un hogar que nunca va a habitar. Entonces, vean, el deseo, la preparación en este mundo es precisamente para ir al encuentro de nuestro Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en vida cuando oramos y adoramos a Dios. Nos estamos preparando. No creo que haya creyentes que después de cantar estos hermosos himnos piensen que van a ser eternos. No. Si decimos que tenemos un hogar, un hermoso hogar, ¿no? Más allá del sol, es porque lo creemos. Es porque es algo real. Es porque queremos llegar a ese hogar de descanso, de paz, y contemplar el rostro de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Ah, bueno, entonces de esta forma sí podemos decir, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea la suya. ¿Por qué? Porque sabemos, conocemos, que estimada es a Dios a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Sabemos y entendemos y nos damos cuenta que para el creyente, como decía el apóstol Pablo, aún el morir es ganancia, ¿no? En palabras de ese mismo apóstol, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Pero ese es un deseo bueno, ¿no? Es un deseo excelente. El punto es que si queremos morir, la muerte de los santos, es necesario también vivir su vida. Y es precisamente lo que debemos hacer a diario. Y es lo que muchas personas no quieren hacer. Prepararse.
con temor y temblor, para que en nuestra vida sea verdaderamente cierto todo lo que estamos diciendo, ¿no? Hay cosas en las que nuestro Dios muestra su grandeza, su gracia, y nos muestra su misericordia, y en muchos, vean, en muchos que le buscan, que se entregan a Él y que se arrepienten, que son perdonados, justificados, santificados y por último glorificados. Es el deseo, es el anhelo, es una regla general, ¿no? Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Sin embargo, en la misericordia de Dios, vean, en ocasiones también permite y les da el arrepentimiento a personas que ya se encuentran en su lecho de muerte. Podemos decir que son como el ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? El que de último momento, yo siempre he dicho, siguió siendo ladrón porque robó el reino de los cielos, porque al reconocer, él cumplió con los requisitos de la fe, creer, confiar y entregarse. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Es una muestra de la grandeza, del amor, de la misericordia de Dios. Que de último momento la persona pueda entrar al cielo. Pero no es una regla. Vean, en la Escritura encontramos un solo caso de salvación de este tipo: el ladrón. ¿Y esto por qué? Es para que nadie se desanime o se desespere, ¿no? Para que nadie se desespere y diga que no hay esperanza para ellos. Pero recuerda, es solo uno. Y lo permite para exhibir Dios su poder, su soberanía, su misericordia. Y lo hace también para quebrantar al más duro de los corazones y convertir a las almas más apartadas de Dios. Y demuestra también que todo depende de su gracia, que la salvación es de gracia y que muestra misericordia con quien quiere tener misericordia. Vean, nos enseña un caso de esos, si es que lo hemos visto, nos enseña muchísimas cosas. Y nos recuerda también que la salvación de principio a fin pertenece a Dios. Y por supuesto que también acaba con la torcida idea de que la salvación es por obras, ¿no? Podemos preguntar, el ladrón, ¿ya qué buenas obras pudo hacer si estaba agonizando, estaba muriendo? No, eso acaba con la salvación por obras o con la justicia propia. Y el ladrón es la clara evidencia de que la verdadera salvación es de Dios. Creyó, confió y se entregó y fue salvo. Suficiente, ¿no? Entonces, en estas cosas Dios muestra también muchísimas cosas, nos enseña. Pero vuelvo a decir, estas a veces son solamente excepciones, de las que siempre aconsejamos no depender de ellas. No, nunca se sabe. No puedes esperar hasta el fin para decir me voy a arrepentir. Puedo vivir como quiera, vivir una vida disipada, una vida de rebeldía, una vida de pecado. Total, con que al último me arrepienta. Yo te pregunto,
¿Tienes la seguridad que Dios te va a dar tiempo? ¿Qué te asegura eso? Esa es la peor de las tonterías. Por supuesto que no puedes depender de ello. ¿Por qué? Porque podría no haber tiempo. El llamado siempre es: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora vean, amigos y hermanos, si desean morir la muerte de los santos, de los creyentes, entonces empiecen a vivir la vida de los santos, de los creyentes. Sus corazones deben de estar totalmente convertidos al Señor y verdaderamente preparados para el reino de los cielos. Confiar solamente en la misericordia de Cristo, deseando, como dijimos de los himnos, ¿no?, ir a morar con Él. Ahora, en la providencia de Dios, vean, en la providencia de Dios tenemos varios medios, nosotros le llamamos medios de gracia, por los cuales podemos prepararnos en esta vida para obtener y asegurar nuestra morada en el reino de los cielos. Y uno de los medios de gracia, ¿verdad?, para alcanzar verdaderamente un final feliz y bendito, es precisamente nuestro tema, ¿no? Algunos han de haber pensado, bueno, ahora ya cambió el tema, estamos hablando de la oración, de la adoración, y ahora estamos hablando de la muerte. No, es que es exactamente lo que queremos demostrar. Que para ir al cielo, al encuentro de nuestro Dios, los medios de gracia que tenemos a nuestro alcance empiezan precisamente en nuestra familia. Es la adoración en familia. Es decir, la edificación diaria en los miembros de la familia cristiana, de la cual podemos disfrutar en conjunto y a diario. Por eso mencionábamos a Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Que ese sea un deseo, un anhelo. Estamos diciendo, tener motivos santos que los induzcan a buscar a Dios, a tener el mismo deseo de Josué y hacer lo necesario para ponerlo en práctica. Vean, hablamos de la muerte, hablamos del encuentro con Dios, hablamos de que la muerte de los creyentes es algo que agrada a Dios. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos permanecen. Entonces, este es uno de los puntos. ¿Cómo llegar, cómo salir, vamos a decirlo de otra forma, de este mundo con la seguridad de ir con nuestro Señor? Bueno, decimos, tenemos los medios de gracia. Y uno de ellos es, nuevamente, la adoración. Para darle gloria a Dios. Si el amor de Dios está en sus corazones y saben y sienten que por haber sido comprados por gracia deben de glorificar a Dios con sus cuerpos y su espíritu, es decir, cumplir con el primer mandamiento, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Vean. O como lo expresó el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vean.
¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos con el reconocimiento de que todo le pertenece al Señor. Ahora, pregunto, ¿habrá un lugar mejor que la familia para glorificar a Dios? ¿Un lugar que no sea nuestro hogar? Bueno, a algunos de ustedes seguramente les gusta reunirse con los hermanos para la adoración pública, ¿no? El culto público en la iglesia. Y por supuesto que es bueno, es hermoso. El día de ayer pudimos unirnos nosotros nuevamente para adorar a Dios, nos gozamos, nos conmovimos al contemplar nuevamente a nuestros hermanos. Y por supuesto que es bueno, claro que sí, de hecho es un mandato de Dios, la adoración en nuestras iglesias, en nuestros cultos. Eso no lo estamos minimizando, por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que la verdadera adoración empieza en la familia, en el hogar. A otros les agrada derramar su alma delante de Él en un lugar privado. Es decir, solos se apartan a orar, ¿no? Y encuentran paz, se regocijan. Tampoco es malo. El mismo Señor Jesucristo oró a solas. Es más, tenemos otro hermoso himno que cantamos, ¿no? Y que dice, a solas al huerto yo voy. ¿Se acuerdan? Es un himno hermoso. Y vuelvo a decir, es bueno orar también a solas. Pero el punto es, ¿será que con nuestros más cercanos, ese ser que Dios nos dio como ayuda idónea, es decir, nuestra esposa o esposo, con la cual estamos unidos para toda la vida, y nuestros hijos que son bendición de Dios, ¿no? Porque bendición de Dios son los hijos, con los cuales formamos una familia en el hogar, no podamos adorar, no podamos glorificar a Dios. Vean, en otro lugar sí, pero en casa no. Que en casa no se pueda adorar y orar y glorificar a Dios. ¿Pueden imaginar ustedes un hogar donde no se hable de sus grandes hechos? Donde no haya nada que agradecer, por nada que implorar, nada que pedir, que agradecer. Vean, no pedir la guianza y la protección de Dios, no pedir su misericordia, su sabiduría. Un hogar donde no haya muestras de gratitud por todo lo que nos da: salud, techo, alimento, vestido. ¿De veras no hay nada que agradecer? Pregunto. ¿Pueden imaginar un hogar donde hay libertad para hablar de todo? Hay temas diversos. Todos los temas se pueden tocar en familia. Política, pandemia, escuela, trabajo, internet, cine, carros, tráfico, deudas, muertes, etcétera. Pero no dar lugar a unas palabras en su boca, y menos en sus corazones, que hablen de los grandes hechos de Jehová. Ni una palabra acerca de Dios. No hablar de Él en familia.
no buscar su rostro, no alzar su mirada a Él como familia, a Él que es el verdadero Padre de sus familias. Vean, no conversar cada uno de ustedes con sus queridas esposas sobre ese ser tan bondadoso que quizás un día sea el único esposo de ella, el único padre de sus hijos. Vean, ¿por qué decimos? Estamos hablando de la muerte, ¿no? Empezamos hablando. La Escritura es clara cuando dice que nuestro Dios es padre de huérfanos y protector de viudas, y nunca hablar en familia de Él. Vean, ¿qué pasa si nunca hablan de Él? Es un Dios desconocido en su casa. Recuerden, el Evangelio es el que ha formado la sociedad doméstica. No existía antes que Él, no existe sin Él. Por lo tanto, hablen, prediquen, enseñen de Cristo en su casa. No sean como tantas familias cristianas únicamente nominales, que dicen sentir algún respeto por la religión, pero no hablan, no nombran nunca a Dios en su casa, ni le glorifican en familia. Eso es una tristeza. Hablen de Dios, oren a Dios, adoren a Dios en el seno familiar. Y entonces, hablando de este Dios, crecerán en conocimiento. Y el día en que Dios nos llame a cuentas, el día en que el Señor decida llevarnos, entonces podemos decir: muera yo la muerte de los santos. O bien, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más por tu palabra, porque nos anima, nos advierte, porque nos da la guianza, nos da razones para buscarte, para glorificarte, para engrandecerte. Crea, Señor, en nosotros un corazón recto. Danos gratitud hacia ti, danos amor para que podamos hacerlo, Señor, con temor y temblor. Pedimos, Señor, por cada padre de familia, pedimos por cada familia cristiana, pedimos por todas las personas que están oyendo, Señor, estos estudios, que sean alcanzados, Señor, también que vean, que valoren las razones que tú nos das para adorarte. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que harás y lo que estás haciendo. Te lo agradecemos, Padre, todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hasta luego.